IBEX 35 por encima de los 9.300 puntos. Venga, vamos a echar un vistazo a las principales claves que tenemos que tener en cuenta en términos de análisis técnico, y lo hacemos como todos los jueves con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, Alberto, ¿cómo estás viendo a Europa? ¿Cómo estás viendo a ese IBEX 35, como decimos, superando y queriendo cerrar en ese nivel por encima de los 9.300? Muy bien, muy bien. Llevamos ya semanas explicando por qué la bolsa todavía va a seguir con buen tono, y es natural que creamos que igual Powell, si nos dice algo, pues la bolsa va a caer. Y eso es lo que sucedió hace 2 días y ya lo ven. Powell habló, nos dio, bueno, Powell no, el IPC de Estados Unidos nos dio una sensación negativa. Powell en unas declaraciones también dejó entrever que probablemente la subida de tipos podía ser mayor, y el mercado ha subido sin problema. Y tenemos al IBEX en máximos de los últimos 2 años, 3 años. Y seguramente con ganas de subir algo más. Y seguramente en nuestro mercado, con unas telefónicas que se quieren apuntar, ya lo han hecho durante estos días, un 7% han subido en 2 sesiones, a las subidas que en su momento protagonizaron los bancos. El mercado sigue bien. Mientras haya una tensión geopolítica en el mundo y sobre todo la sensación de que con tipos de interés al alza el mercado tiene que caer, la bolsa seguirá haciendo lo que lleva haciendo 4 meses, ya casi 5, con tensiones geopolíticas a más no poder y con subidas de tipos a más no poder. Es decir, subir en contra de lo que todo el mundo cree. Con esas telefónicas subiendo, no sé si Telefónica es ahora mismo bueno, es un valor que tengas en el radar por esos movimientos, precisamente. Sí, hace una semana se protagonizó un episodio de manipulación flagrante en el valor, haciendo salir a los inversores con una noticia desquiciante, por llamarlo de alguna manera. Y es que en teoría BlackRock habría cortos en su propio valor. Recuerden que BlackRock ronda el 5% del capital de Telefónica, siendo el mayor accionista de la entidad. Pero necesitaba BlackRock que ustedes vendieran sus telefónicas. Por eso sacó al mercado la noticia de que habría cortos en su propio valor, porque no estaba de acuerdo con el plan estratégico de Payete, cuando, como miembro principal del núcleo duro, podría haber promovido con un chasquido de dedos que Payete saliera de la compañía. Si realmente no confiaban en él, podían haberle echado sin problema. Si no confiaban en su plan estratégico, podrían haberle obligado a cambiarlo. Y no lo hicieron, porque realmente esa treta, que no es más que una treta, perseguía única y exclusivamente hacer vender a los accionistas de Telefónica antes de la subida que va a protagonizar el valor. Yo lo comentaba ayer con José Antonio a la mañana y lo venía comentando una semana antes. Ese tipo de estrategias solo tienen como objetivo generar en los inversores una reacción equivocada. Vendan ustedes, porque todo lo que ustedes venden lo compro yo. Y lo compro yo porque voy a hacer subir el valor. Así es que necesito las acciones de ustedes. Y ya ha subido en 2 sesiones. Es el título en España que más sube en las 2 últimas sesiones. Y más va a seguir subiendo durante las próximas semanas. Si ustedes quieren un valor en el que se pueda estar en la bolsa española y obtener una buena rentabilidad durante semanas, Telefónica. Bueno, recordemos a Payete, ¿no?, diciéndonos hace unos años, no sé si fue por ahí, por el año 2020, 2019, cuando nos decía lo de ponernos morados, ¿no?, a Telefónicas. Justo ahora, hace 2 años además. Recuerdo que estaba Telefónica a punto de desplomarse y Payete aparecía en una rueda de prensa improvisada con periodistas presentando su plan de negocios y diciéndonos exactamente lo que acabas de replicar. Si ustedes conocieran nuestro plan de negocios, se pondrían morados a comprar. Bueno, pues Telefónica estaba en 5 euros en aquel momento y se desplomó, nada más decir eso Payete, hasta niveles de 2,17, que era justo la época en la que no sabíamos si el mercado iba a caer por aquello del coronavirus y todo aquello. Bueno, pues Payete consiguió que todo el mundo comprara, bueno, todo el mundo que le creyera, comprara en 5 euros para desplomar el valor con todos esos incautos dentro.
Acuerdo, Alberto, como lo comentábamos en directo en ese momento, era en la radio, porque además Sí, aprovechamos para hacer un montaje junto con Marta Vilar con una canción que también decía lo de Morao Morao. así es. Alberto, mientras tanto, otras referencias. Naturgy ha sido protagonista esta semana también con resultados empresariales. Bueno, en el día de ayer no es que se lo tomaran demasiado bien los inversores, o al menos estaban descontando un entorno o simplemente reaccionaban por mero ruido cortoplacista. Pero ¿cómo estás viendo en general a Naturgy, alejándonos un poco del ruido, ¿no?, de presentación de resultados? Naturgy es un valor que tiene la característica de saber desaparecer de nuestras vidas en muy poco tiempo y volver a colocarse en nuestras vidas también en muy poco tiempo. Bueno, pues lleva ya años desaparecida. Naturgy lleva, y fíjense que es muy peligroso, que antes de la crisis de Ucrania, Naturgy ya había subido. Justo a primeros del año 2021 ya había subido a máximos. Y desde entonces, con todo lo que ha sucedido en torno al gas natural, Naturgy no ha vuelto a superar esos máximos históricos cuando el gas natural sí lo hacía, allá por julio y agosto. Ya han visto después las caídas del gas natural. Sin embargo, Naturgy no ha hecho nada. Sigue exactamente en la misma zona. Cuando hace un valor eso, lo mejor es ausentarse completamente de él. Claro que nos va a presentar resultados y va a intentar colocarse un poquito en la información, pero es que ni siquiera durante las últimas semanas ha tenido el más mínimo desplazamiento. Durante las 3 últimas semanas nos encontramos que Naturgy se ha desplazado en un rango comprendido entre 25,70 y los 26,70, en un euro de rango. Un auténtico desastre para un valor que, en teoría, debería ser una referencia dentro de su sector en España. Así es que yo les sugiero que se olviden de valores así. Cuando Naturgy vuelva a su tendencia alcista, sí se podrá estar en él, pero ahora mismo no. Cierto, Alberto, ya que antes estabas hablando en general de bancos centrales, mencionabas a Powell, yo sé que quería preguntarte, porque ahora Marta Vilar nos estaba dando una información bastante interesante de cómo uno de los miembros del Banco Central Europeo, más concretamente Philip Lane, se ha referido ha cuantificado el efecto de las políticas del Banco Central Europeo de estas subidas de tipos de interés sobre la inflación. Y dice que el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo ha hecho que la inflación caiga en un 0,2%. Es decir, que nos está poniendo en evidencia que la caída de la inflación viene por cuestiones ajenas al Banco Central Europeo, básicamente al descenso propio del precio energético. Yo me pregunto si este es uno de los principales motivos por los que la renta variable está tan pasota y hace caso omiso a lo que están diciendo los bancos centrales. El problema en realidad son dos preguntas las que planteas, pero lo importante es la renta variable, es decir, la bolsa, ¿a qué está atendiendo? No está atendiendo esas decisiones del Banco Central Europeo, es pasota, como tú bien dices. Lo que pasa es que lo que no sabe la gente, ni por lo que veo en los programas de economía, aunque lleven 30 años estudiando la economía, lo que no sabe la gente es que la bolsa siempre ha pasado por completo de esas decisiones. Esas decisiones, en el momento en el que se toman, generan volatilidad. Y yo, como en las últimas ocasiones he participado con vosotros en el momento de una de esas decisiones, os he explicado el movimiento volátil que se producía. Pero al día siguiente, hace 2 días hemos tenido la última cita con el IPC, que era un dato negativo, aumentaba ligeramente esa inflación en Estados Unidos, y todo el mundo hablando de cortos y de posiciones bajistas. ¿Y qué ha hecho el mercado? Subir. Porque la bolsa no atiende ni a tipos de interés, ni a datos, ni a guerras. Atiende al sentimiento del inversor. Si todos los economistas le dicen a los inversores que con los tipos de interés al alza la bolsa va a caer, como ha pasado durante los últimos meses, ¿qué va a hacer la bolsa? Subir. ¿Por qué? Porque esos inversores venden sus títulos. Esos títulos son comprados por los grandes bancos de inversión. Y a esos bancos de inversión les importa un pimiento lo que haga la Fed. Lo que les interesa es vender esos títulos más arriba. Y manipulan los valores para subirlos, incluso con tipos de interés al alza, IPC al alza, IPC en Estados Unidos, inflación en Europa al alza, guerras en Ucrania y todo lo que ustedes quieran. Porque hay alguien que les ha engañado a ustedes, alguien que no tenía ni idea de bolsa, pero sabía igual algo de economía, les ha dicho a ustedes, les ha hablado de bolsa, y les ha dicho que la bolsa baja cuando los tipos de interés están al alza, y ustedes se lo han creído. Pero ese alguien no tenía ni idea de bolsa, sabría algo de economía, pero de bolsa ni idea. Y los que nos dedicamos a la bolsa llevamos explicando hace 4 meses por qué la bolsa va a subir, incluso tipos de intereses al alza, guerra en Ucrania, IPC, es decir, inflación al alza, y la bolsa va a subir una barbaridad que ustedes ni se imaginan.
¿Y quién ha acertado? ¿El economista o el que se dedica a la bolsa? Pues Alberto, nos quedamos con eso, como siempre, nos lo has estado diciendo en las últimas entrevistas. Esto va a seguir subiendo, así que nosotros nos quedamos con eso, con ese titular, por supuesto. Alberto Iturralde, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Gracias, fuerte abrazo.